Hola, comenzamos en este Shabbat con una parashá nueva, Parashat Bemidbar, que por supuesto lleva el nombre del libro que comenzamos nuevo, que es el libro de Bemidbar, es el libro de números. En realidad, tanto el libro de números como una porción importante del libro de Éxodo, ¿no?, 2 libros atrás, tocan y desarrollan las vivencias, las experiencias que el pueblo de Israel, luego de haber salido de Egipto, tiene en su estadía por el desierto. Y la experiencia que Dios, a partir del relato bíblico, nos testimonia en función de esa estadía, es que fue, si bien hermosa desde el punto de vista del derrotero del pueblo de Israel, que seguía la voluntad de Dios y sus consignas en el llegar a la tierra prometida, es una historia que está llena de conflictos, es una historia que está llena de vicisitudes, dificultades, enojos con Moshe y enojos inclusive con la cuestión de la voluntad divina. Por ejemplo, en el libro de Éxodo nosotros encontramos el episodio del becerro de oro, un episodio donde Dios se enojó profundamente con el pueblo de Israel, que inclusive en algún momento, hasta en algún punto, amenazaba con exterminar al pueblo de Israel, porque después de toda la epopeya de la salida de Egipto, Dios hubiera esperado que luego de ver, todos los testimonios de las plagas que había recibido Egipto por salvar Dios al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel lo hubiese reciprocado con lealtad, con obediencia, sobre todo con confianza por todo lo que ellos vieron. Bueno, esto lo encontramos en el libro de Éxodo, o cuando el pueblo de Israel protesta porque no tiene para beber, y quiere conseguir agua y que Dios, de alguna manera, si hay agua salada, pueda volvérsela dulce. Encontramos muchos eventos de estas características. En el libro de Números, muchísimo más. En el libro de Números hay una cantidad de narrativas que son llamadas, así como definiendo su esencia, Sipurei Aklalot o Sipurei Atlunot, ¿no? Las narrativas de los enojos, de las protestas. Y Dios se enoja mucho con el pueblo de Israel. En un momento dado, si ustedes recuerdan, cuando los hijos de Israel no confiaban con el poder de Dios, les iba a ser suficiente para conquistar la tierra, Dios finalmente trae la maldición a todo el pueblo de Israel, diciéndoles que van a errar 40 años por el desierto, porque no confiaron en Dios, porque algunos de los enviados a explorar la tierra para armar una estrategia de conquista decían que les iba a ir mal, que no iban a poder contra el pueblo, no tomando en cuenta que en realidad ellos tenían el aliado más poderoso que cualquier persona podía soñar, que es la presencia de Dios para garantizar que les vaya bien. Son narrativas conflictivas y difíciles. Por otro lado, también es cierto, ¿no? Los hijos de Israel, con enojos, con dudas, con vicisitudes, continuaron detrás de Dios. Dios los acompañó y los llevó, por supuesto, mucho más adelante, sobre el final de la lectura de la Torá, a la tierra prometida, a la cual Moshe no pudo entrar, pero sí su discípulo Yoshua bin Nun. Y finalmente, todo este proyecto de viaje y conquista se comenzó a ejecutar y a llevar a cabo. La pregunta que uno encuentra cuando ve tantos problemas, desengaños, desilusiones, castigos y enojos es cuando muchos años más tarde, siglos más tarde, aparece la historia en la narrativa del profeta Jeremías y Dios va a hacer alusión a lo que se vivió en el desierto. Uno se pregunta cómo va a recordar Dios a la epopeya de todo el tránsito que estuvo en el desierto. Y acá llevamos en Jeremías, en el capítulo 2, un versículo que se volvió un versículo de amor, un versículo muy rico y muy importante, cuando dice Zacharti lach chesed neuraich, ahavat klulotaich, lechtech acharai vamitvar beretz lozruah, que dice: anda y clama a los oídos de los habitantes de Jerusalén, diciendo: así dice el Señor, acuérdome del cariño tuyo hacia mí en tu juventud, los años que estuvieron en el desierto, del amor de tus desposorios, cuando me seguiste por el desierto, en una tierra difícil y no sembrada. Uno se pregunta, luego de haber estudiado básicamente la historia de la Torá y las narrativas y los testimonios sobre el tema del pueblo de Israel y su vínculo con Dios, uno dice, ¿cómo el amor hacia Dios? ¿Cómo la voluntad del pueblo de Israel de seguir a Dios? Y lo está comparando con los amoríos de juventud, cuando Dios desposaba
al pueblo de Israel, cuando la grey de Israel era su compañera y su amada. Y quizás la reflexión de esto es, sí, hubo momentos duros, momentos difíciles, pero ¿cómo decide Dios recordar al proyecto del desierto de los hijos de Israel? En esta narrativa de Jeremías, profeta que aparece muchísimos años después, Dios elige recordar, y así lo tiene grabado en su corazón, como el hecho de que el pueblo finalmente actuó apoyando a Dios, siguiendo su consejo y creyendo profundamente en él. Es como que Dios hubiese decidido no recordar las tribulaciones que el pueblo tuvo y su propia desilusión de un pueblo porque estaba apostando absolutamente todo. La instalación de una religión nueva, un movimiento monoteísta y el pueblo que entre a la tierra que Él les prometió. En vez de decir, sí, recuerdo cuando estabas en el desierto, qué duro que eras, qué desobediente que eras, cuántas veces me fallaste, me mostraste que no creías en mí, Dios decidió tomar otra parte, que también tenía sustento en la realidad, pero decidió instalar su recuerdo y su memoria solamente en aquellas cosas que son buenas, solamente en aquellas cosas que construyen, que llenan de esperanza, que el pueblo de Israel pueda llegar a decir, la verdad que seguimos a Dios y finalmente llegamos a la tierra prometida. ¿Esa era la verdad? Sí, era la verdad, no era toda la verdad, era la verdad. Las dos eran verdades que uno podía tomar la decisión de a cuál creerle, cuál sostener, cuál grabar en tu memoria. Dios te está dando un mensaje, básicamente, respecto a este texto. No iba a recordar ni las protestas, ni los arrepentimientos, ni las desobediencias, ni la carencia de autoridad en el corazón de los hijos de Israel. Iba a recordar a Israel como en un símbolo así medio metafórico de una amada que es leal a su esposo e inclusive lo acompaña y lo sigue y confía en él, aunque esté transitando por el desierto. Cuando nosotros tomamos este modelo que aparece aquí en este libro de Bemidbar y en el profeta Jeremías, y vemos cómo Dios básicamente elige y decide ser un poco selectivo para tomar lo bueno, para que puedas decir, Ubajarta Bajaim, elegiste la vida, nos enseña a nosotros de que nosotros también, cuando tenemos en nuestra vida conyugal, en nuestra vida de amistad, en nuestra vida social, nunca nadie tiene una vida perfecta donde absolutamente todas las cosas que se hagan siempre son dicha, alegría y motivo para estar todo el tiempo contento. Pero vos tomás una decisión. Tenés que rescatar, y eso es lo bueno, lo mejor de cada vivencia. Aquello que te levanta el espíritu y te permite tener confianza y esperanza. Aquellas cosas que, sin que tengas que olvidar lo malo, es bueno tener un recuerdo de lo bueno y de lo malo, pero para mantener el vínculo, que lo bueno tenga preeminencia, es importante. Dios decidió sostener su amor, su vínculo por Israel, y sostenerlo como si Israel siempre hubiera estado presente para bien en la trayectoria de la experiencia del desierto. Esto no significa que Dios no tenga memoria, significa que elige la vida, elige el vínculo, elige lo bueno, elige recordar para reconstruir y para que el pasado sea un pasado hermoso. Sí, tal vez un poco maniqueísta en algún sentido, pero un pasado que le permita vincularse con el pueblo elegido de la mejor manera posible. Ojalá que nosotros podamos de alguna manera, cuando los vamos a recordar las cosas y la gente que queremos, siempre en su aspecto mejor, en su aspecto más bueno. Vamos a tener una vida más feliz, más sencilla y más honesta de corazón. Shabbat Shalom para ustedes.